Capítulo 5. Números. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: Manda a los israelitas que echen del campamento a todo leproso, al que padece flujo y a todo impuro por contacto de cadáver. Los has de echar, sean hombre o mujer, fuera del campamento los echarás, para que no contaminen sus campamentos donde yo habito en medio de ellos. Así lo hicieron los israelitas, los echaron fuera del campamento. Los israelitas lo hicieron tal como había dicho Yahvé a Moisés. Yahvé habló a Moisés y le dijo: Habla a los israelitas: si un hombre o mujer comete cualquier pecado en perjuicio de otro ofendiendo a Yahvé, el tal será reo de delito. Confesará el pecado cometido y restituirá la suma de que es deudor, más un quinto. Se lo devolverá a aquel a quien es deudor. Si el hombre no tiene pariente a quien se pueda restituir la suma, que en tal caso se ha de restituir a Yahvé, será para el sacerdote, aparte del carnero expiatorio con que el sacerdote expiará por él. Toda ofrenda reservada de lo que los hijos de Israel consagran y presentan al sacerdote será para éste. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que presenta al sacerdote es para el sacerdote. Yahvé habló a Moisés y le dijo: Habla a los israelitas, diles: cualquier hombre cuya mujer se ha desviado y le haya engañado, ha dormido un hombre con ella con relación carnal, a ocultas del marido, ella se ha manchado en secreto, no hay ningún testigo y no ha sido sorprendida. Si el marido es atacado de celos y recela de su mujer, que efectivamente se ha manchado, o bien le atacan los celos y se siente celoso de su mujer, aunque ella no se haya manchado, ese hombre llevará a su mujer ante el sacerdote y presentará por ella la ofrenda correspondiente, 1/10 de medida de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda, ni la pondrá incienso, pues es oblación de celos, oblación conmemorativa para recordar una falta. El sacerdote presentará a la mujer y la pondrá delante de Yahvé. Echará luego agua viva en un vaso de barro y tomando polvo del pavimento de la morada, lo esparcirá sobre el agua. Pondrá el sacerdote a la mujer delante de Yahvé, la descubrirá la cabeza y pondrá en sus manos la oblación conmemorativa, o sea, la oblación de celos. El sacerdote tendrá en sus manos las aguas de maldición y funestas. Entonces el sacerdote conjurará a la mujer y le dirá: si no ha dormido un hombre contigo, si no te has desviado ni manchado, desde que estás bajo la potestad de tu marido, sé inmune a estas aguas amargas y funestas. Pero si estando bajo la potestad de tu marido, te has desviado y te has manchado, durmiendo con un hombre distinto de tu marido, el sacerdote entonces proferirá sobre la mujer este juramento y dirá el sacerdote a la mujer: que Yahvé te ponga como maldición y execración en medio de tu pueblo, que haga languidecer tus caderas e influye tu vientre, que entren estas aguas de maldición en tus entrañas, para que inflen tu vientre y hagan languidecer tus caderas. Y la mujer responderá: Amén, amén. Después el sacerdote escribirá en una hoja estas imprecaciones y las borrará con las aguas amargas. Hará beber a la mujer las aguas de maldición y funestas. Las aguas funestas entrarán en ella para hacérsele amargas. El sacerdote tomará entonces de la mano de la mujer la oblación de los celos, mecerá la oblación delante de Yahvé y la presentará en el altar. El sacerdote tomará de la oblación un puñado en memorial y lo quemará sobre el altar, y le hará beber a la mujer las aguas. Cuando le haga beber de las aguas, si la mujer está manchada y de hecho ha engañado a su marido, cuando entre en ellas las aguas funestas le serán amargas, se inflará su vientre, languidecerán sus caderas y será mujer de maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha manchado, sino que es pura, estará exenta de toda culpa y tendrá hijos. Este es el rito de los celos para cuando una mujer, después de estar bajo la potestad de su marido, se haya desviado y manchado, y para cuando un hombre,
atacado de celos, recele de su mujer, entonces pondrá a su mujer en presencia de Yahvé y el sacerdote realizará con ella todo este rito. El marido estará exento de culpa y la mujer cargará con la suya. Números capítulo 6. Yahvé habló a Moisés y le dijo: diles esto a los israelitas: si un hombre o una mujer se decide hacer voto de Nazir consagrado a Yahvé, se abstendrá de vino y de bebidas embriagantes. No beberá vinagre de vino ni bebida embriagante. Tampoco beberá ningún zumo de uvas, ni comerá uvas frescas o pasas. En todo tiempo de su nazireato no tomará nada de lo que se obtiene de la vid, desde la gras hasta el orujo. En todos los días de su voto de nazireato no pasará navaja por su cabeza hasta cumplirse los días por lo que se consagró a Yahvé. Será consagrado y se dejará crecer la cabellera. No se acercará en todos los días de su nazireato en honor de Yahvé a ningún cadáver. Ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se manchará. En el caso de que muriere, pues lleva sobre su cabeza el nazireato de su Dios. Todos los días de su nazireato es un consagrado a Yahvé. Si alguien muere de repente junto a él y mancha así su cabellera de nazir, se rapará la cabeza el día de su purificación, se la rapará el día séptimo. El día octavo llevará un par de tórtolas o un par de pichones al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá uno en sacrificio por el pecado y otro en holocausto, y expiará por aquel hombre la falta contraída a causa del muerto. Aquel día consagrará su cabeza. Se consagrará a Yahvé por todo el tiempo de su nazireato y ofrecerá un cordero de un año como sacrificio de reparación. Los días anteriores son nulos por haberse manchado su cabellera. Este es el rito del nazir, para cuando se cumplan los días de su nazireato, llevado hasta la entrada de la tienda del encuentro. Presentará su ofrenda a Yahvé, un cordero de un año sin defecto en holocausto, una cordera de un año sin defecto en sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto como sacrificio de comunión, un canastillo de panes ácimos de a flor de harina amasada con aceite, y tortas sin levadura untadas en aceite con sus correspondientes oblaciones y libaciones. El sacerdote lo presentará delante de Yahvé y ofrecerá el sacrificio por el pecado y el holocausto del nazir. Hará con el carnero un sacrificio de comunión a Yahvé junto con el canastillo de ácimos. Ofrecerá luego el sacerdote la correspondiente oblación y libación. Entonces el nazir se rapará su cabeza de nazir a la entrada de la tienda del tabernáculo. Tomará la cabellera de su nazireato y la echará al fuego que arde debajo del sacrificio de comunión. El sacerdote tomará un brazuelo ya cocido del carnero, un pan ácimo del canastillo y una torta sin levadura, y la pondrá toda en manos del nazir, y una vez que se haya rapado su cabellera de nazir, el sacerdote presentará todo ello como ofrenda mecida delante de Yahvé. Es cosa santa, pertenece al sacerdote, además del pecho mecido y de la pierna reservada. Luego el nazir beberá vino. Ese es el rito del nazir, que además de su nazireato ha prometido una ofrenda a Yahvé, aparte de lo que sus posibilidades le permitan. A tenor del voto que prometió, lo cumplirá además de lo prescrito para su nazireato. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así habéis de bendecir a los israelitas, les diréis: Yahvé te bendiga y te guarde. Ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Pues esta es la bendición de los hijos que todos debemos de dar cada día a nuestros hijos, a ejemplo de Aarón, que bendijo a los israelitas por mandato de Dios. Números capítulo 7. El día en que Moisés acabó de montar la morada, la ungió y la consagró en todo su mobiliario, así como el altar con todos sus utensilios, cuando lo hubo ungido y consagrado. Los principales de Israel, jefes de familia y principales de las tribus que habían precedido el censo, hicieron una ofrenda. Pusieron su ofrenda delante de Yahvé,
6 carretas cubiertas de 12 bueyes, una carreta por cada 2 principales y un buey por cada una. Lo presentaron delante de la morada. Yahvé habló a Moisés y le dijo: Tómaselos y que presten servicio en la tienda del encuentro. Dáselos a los levitas a cada uno según su servicio. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas. 2 carretas y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, según sus servicios. 4 carretas y 8 bueyes a los hijos de Merari según sus servicios, que desempeñaban a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Kehat no les dio, porque su carga sagrada la tenían que llevar al hombro. Los principales hicieron la ofrenda de la dedicación del altar, el día en que fue ungido. Hicieron los principales su ofrenda delante del altar, y dijo Yahvé a Moisés: que ofrezca un principal cada día su ofrenda por la dedicación del altar. El que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día ofreció su ofrenda Natanael, hijo de Suar, principal de Isaacar. Su ofrenda consistía en una fuente de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. Al tercer día, el principal de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Gelón, su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos en siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, y un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Gelón. El día cuarto, el principal de los hijos de Rubén, su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos en siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, y un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. El día quinto, el principal de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai, su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos en siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, y un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. El día sexto, el principal de los hijos de Gad, el Yasaf, hijo de Ruel, su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos en siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, y un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año.
Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Ruel. El séptimo día, el principal de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos en siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, y un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El día octavo, el principal de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Padasur, su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos en siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, y un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Padasur. El día nono, el principal de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gideón. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos en siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, y un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gideoni. El día décimo, el principal de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos en siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, y un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El día 11, el principal de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos en siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, y un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El día 12, el principal de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos en siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, y un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda de los principales de Israel en la dedicación del altar, el día en que fue ungido: 12 fuentes de plata, 12 acetres de plata, 12 navetas de oro. Cada fuente era de 130 siclos, cada acetre de 70. Los siclos de plata de estos objetos eran en total 2400 en siclo del santuario. Las navetas de oro eran 12, llenas de incienso, cada naveta era de 10 siclos. En siclo del santuario, los siclos de oro de las navetas eran en total 120.
El total del ganado para el holocausto, 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de un año, con sus oblaciones correspondientes para el sacrificio. Por el pecado, 12 chivos. El total del ganado para los sacrificios de comunión, 24 novillos, 70 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de un año. Esas fueron las ofrendas de la dedicación del altar, una vez que fue ungido. Cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de lo alto del propiciatorio, que está sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines. Entonces hablaba con él. Números capítulo 8. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: Habla a Aarón y dile: Cuando coloques las lámparas, habrá de alumbrar las 7 lámparas hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo Aarón, colocó las lámparas en la parte delantera del candelabro, tal como lo había mandado Yahvé a Moisés. Este candelabro era de oro macizo, desde el pie hasta las flores. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: Aparta a los levitas del resto de los israelitas y purifícalos. Para esta purificación harás con ellos de la siguiente manera: los rociarás con agua lustral, se rasurarán ellos todo el cuerpo, lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. Tomarán luego un ovillo con su correspondiente oblación de flor de harina amasada con aceite, y tú tomarás otro novillo como sacrificio por el pecado. Mandarás que se acerquen los levitas a la tienda del encuentro, y convocarás a toda la comunidad de los israelitas. Harás que se acerquen los levitas ante Yahvé, y los israelitas les impondrán las manos. Entonces Aarón presentará a los levitas como ofrenda mecida delante de Yahvé de parte de los israelitas, así quedarán destinados al servicio de Yahvé. Los levitas impondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y tú ofrecerás uno como sacrificio por el pecado y otro en holocausto a Yahvé para expiar por los levitas. Pondrás luego a los levitas delante de Aarón y de sus hijos, y los presentarás como ofrenda mecida a Yahvé. Así separarás a los levitas del resto de los israelitas para que me pertenezcan. Después comenzarán los levitas a servir en la tienda del encuentro. Los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida, porque son donados a mí de entre los israelitas en lugar de todos los que abren el seno materno. De todos los primogénitos los he tomado para mí de entre los demás israelitas, porque míos son todos los primogénitos entre los israelitas, igual de hombres que de ganados. Me los consagré el día que herí a todos los primogénitos en Egipto. Y tomé a los levitas para sustituir a todos los primogénitos de los israelitas. Yo cedo los levitas como donados a Aarón y a sus hijos de entre los israelitas, para que presten el servicio en nombre de los israelitas en la tierra del encuentro, y para expiar por los israelitas, de manera que ningún israelita incurra en castigo por acercarse al santuario. Moisés y Aarón y toda la comunidad de los israelitas hicieron con los levitas conforme había mandado Yahvé a Moisés. Así hicieron con ellos los israelitas. Los levitas se purificaron, lavaron sus vestidos, y Aarón los presentó como ofrenda mecida delante de Yahvé. Hizo expiación por ellos para purificarlos. Después de lo cual entraron los levitas a prestar servicio en la entrada del encuentro en presencia de Aarón y de sus hijos, según había mandado Yahvé a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: Esto es lo referente a los levitas. De 25 años para arriba entrarán al servicio de la tienda del encuentro, y de los 50 años cesará en el servicio, no servirán ya más. Ayudarán a sus hermanos en la tienda del encuentro en el desempeño de su ministerio, mas no prestará servicio. Así harás con los levitas en lo tocante a sus funciones. Números capítulo 9. Habló Yahvé a Moisés en el desierto del Sinaí, el año segundo de la salida de Egipto, el mes primero, y le dijo: Que los israelitas celebren la Pascua a su tiempo.
la celebrarán el día 14 de este mes, entre dos luces, al tiempo debido, la celebrarán según todos los preceptos y normas. Moisés dijo a los israelitas que celebraran la Pascua. La celebraron en el desierto del Sinaí el primer mes, el día 14 del mes. Entre dos luces, según había mandado Yahvé a Moisés, lo hicieron los israelitas. Pero sucedió que algunos hombres estaban impuros por contacto de cadáver humano y no podían celebrar la Pascua aquel día. Se presentaron a Moisés y Aarón en el mismo día y les dijeron: estamos impuros por contacto de cadáver humano. ¿Por qué hemos de quedar excluidos de presentar la ofrenda a Yahvé a su tiempo con los demás israelitas? Moisés le respondió: esperad que voy a consultar lo que os manda Yahvé. Yahvé habló a Moisés y dijo: diles a los israelitas, si uno de vosotros o de vuestros descendientes está impuro por cadáver o está de viaje en tierra lejana, también celebrará la Pascua en honor de Yahvé. La celebrarán en el mes segundo, el día 14, entre dos luces. La comerán con panes ácimos y hierbas amargas. No dejarán nada para la mañana ni le quebrantarán ningún hueso. Según todo el ritual de la Pascua, la celebrarán. Pero el que, encontrándose puro y no habiendo estado de viaje, deje de celebrar la Pascua, ese tal será extirpado de su pueblo. Ese hombre cargará con su pecado por no haber presentado la ofrenda a Yahvé a su tiempo. Si un forastero reside entre vosotros y celebra la Pascua en honor de Yahvé, la celebrará según los preceptos y normas de la Pascua. Uno mismo será el ritual para vosotros, tanto para el forastero como para el nativo del país. El día en que se erigió la morada, la nube cubrió la montaña, la tienda del testimonio. Por la tarde se quedará sobre la morada con aspecto de fuego hasta la mañana. Así sucedía perpetuamente. La nube la cubría y por la noche tenía aspecto de fuego. Cuando se levantaba la nube de encima de la tienda, los israelitas levantaban el campamento, y en el lugar en que se paraba la nube acampaban los israelitas. A la orden de Yahvé partían los israelitas y a la orden de Yahvé acampaban. Quedaban acampados todos los días que la nube estaba parada sobre la morada. Si se detenía la nube muchos días sobre la morada, los israelitas cumplían con el culto de Yahvé y no partían. En cambio, si la nube estaba sobre la morada pocos días, a la orden de Yahvé acampaban y a la orden de Yahvé partían. Si la nube estaba sobre la morada solo de la noche a la mañana y por la mañana se alzaba, ellos partían. Si estaba un día y una noche, luego se elevaban y partían. Si en cambio se detenía sobre la morada 2 días o un mes o un año, reposando sobre ella, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían, pero en cuanto se elevaba partían. A la orden de Yahvé acampaban y a la orden de Yahvé movían el campamento. Rendían culto a Yahvé según a la orden de Yahvé transmitida por Moisés. Números capítulo 10. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: hazte 2 trompetas, las harás de plata maciza, te servirán para convocar a la comunidad y dar la señal de mover el campamento. Cuando suenen las 2, se reunirá junto a ti toda la comunidad, a la entrada de la tienda del encuentro. Pero cuando suene una sola, se reunirán contigo los principales jefes de millares de Israel. Cuando toquéis a clamoreo, partirán los que acampan a oriente. Cuando toquéis a clamoreo por segunda vez, partirán los campamentos que acampan al mediodía. Tocaréis a clamoreo para partir. En cambio, para congregar la asamblea tocaréis sin clamoreo. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, serán los que toquen las trompetas. Este será un decreto perpetuo para vosotros y para vuestra descendencia. Cuando ya en vuestra tierra partáis para el combate contra el enemigo que os oprime, tocaréis las trompetas a clamoreo. Así se acordará Yahvé vuestro Dios de vosotros y seréis librados de vuestros enemigos. En vuestros días de fiestas, solemnidades, neomenias, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y sacrificios de comunión. Así haréis que vuestro Dios se acuerde de vosotros. Yo Yahvé, vuestro Dios. El año segundo, el mes segundo, el día 20 del mes, se levantó la nube de encima de la morada del testimonio.
Y los israelitas partieron en orden a la marcha del desierto del Sinaí. La nube se detuvo en el desierto de Farán. Partieron en vanguardia según la orden de Yahvé había dado a Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá, en primer lugar, por cuerpos de ejército al frente de la tropa, iba Naasón, hijo de Aminadab. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Gelón. Entonces fue desmontada la morada y partieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari llevando la morada. Partió luego la bandera del campamento de Rubén. Por cuerpos de ejército al frente de su tropa iba Elisur, hijo de Sedeur. A la frente de la tropa de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Ruel. Entonces partieron los quejaitas que habitan el santuario. La morada se montaba antes que llegaran. Partió luego la bandera del campamento de los hijos de Efraín. Por cuerpos del ejército al frente de la tropa iba Elisama, hijo de Amiud. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gideoni. Luego, cerrando la marcha de todos los campamentos, partió la bandera del campamento de los hijos de Dan. Por cuerpo de ejército al frente de su tropa iba Ahiezer, hijo de Amisadai. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Aser, Pegiel, hijo de Ocrán. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Este fue el orden de la marcha de los israelitas repartidos en cuerpos de ejército, así partieron. Dijo Moisés a Jobab, hijo de Reuel, el madianita, suegro de Moisés: nosotros partiremos para el lugar del que ha dicho Yahvé, os lo daré, ven con vosotros y te trataremos bien, porque Yahvé ha prometido bienestar a Israel. Él respondió: no iré, sino que me volveré a mi tierra y a mi parentela. Moisés insistió: por favor, no nos dejes, tú conoces los sitios donde acampar en el desierto, tú serás nuestros ojos. Si vienes con nosotros te haremos participar del bienestar con que Yahvé nos va a favorecer. Partieron del monte de Yahvé para hacer 3 jornadas. El arca de la alianza de Yahvé iba delante de ellos, los 3 días de camino buscándoles dónde hacer alto. La nube de Yahvé iba de día sobre ellos desde que dejaron el campamento. Cuando partía el arca, decía Moisés: levántate, Yahvé, que tus enemigos se dispersan, huyen delante de ti los que te odian. Y cuando se detenía, decía: vuelve, Yahvé, a las miradas de Israel.